Hoy día en Felicidades te independizaste. Estamos con la coach Carla Rodríguez, que tiene acompañamientos a través de sesiones individuales, grupales, coaching de vida, coaching ejecutivo, terapias para el bienestar personal, sanaciones energéticas. Es Master Coaching Skill de la International Coach Federation y tiene más de 5.000 horas de sesiones. Así que Carla, muy bienvenida. ¿Cómo estás tú? Hola Tomás, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este espacio conmigo. Sí, muy feliz de tenerte acá. Destaco mucho las 5.000 horas, que es como la mitad del camino a un poco lo que se llama como la zona de maestría, que viene ahí de muchos estudios, que uno es maestro después de 10.000 horas. Así que estoy muy entusiasmado de conocer un poco lo que ha sido tu camino por el coaching, de llegar hasta 5.000 horas y todo los aprendizajes. Así que me encantaría que partiéramos un poco por tus inicios. Em, ¿Dónde empezaste y por qué elegir este camino del coaching? Claro que sí, Tomás, nunca lo había pensado así, ir a la mitad de la maestría, pero ese es uno de mis objetivos profesionales, llegar a ser Master Coach, y creo que hoy con el camino de 5.000 horas puede mostrar todo el camino recorrido, porque creo que hoy lo tengo más claro. Al inicio no sabía a qué me iba a dedicar realmente, no conocía ni siquiera, y hoy defino el camino como lo demás es el camino. O sea, el primer paso es aquello que una persona requiere hacer para después poder caminar, y el camino se va a ir definiendo. Entonces, 5.000 horas sí suena bastante para llegar a la maestría, y comienzo como una búsqueda espiritual interna. Yo defino que me formo como coach y tomo esta segunda carrera porque de profesión académica soy licenciada en Administración de Negocios Internacionales en la Ciudad de México por la Universidad Iberoamericana. Y yo me veía en mis años de juventud, a los 20, comiéndome el mundo, viajando por el mundo, Nueva York, Inglaterra, yo decía, Sydney, si es posible, desde el ámbito de negocios. Quería abrir una comercializadora con una gran amiga en la universidad. ¿Y cuál? Y el video me fue poniendo, pues, la guía de aquellos momentos en nuestras vidas donde podemos pasar verdadero sufrimiento existencial, ¿sí? Y también un desconcierto y una desconexión de ¿para qué estoy aquí? No quiero entrar en el tema existencialista, pero pasé por temas existenciales, ¿no? Crisis existencial de ¿para qué estoy aquí? ¿A qué vinimos? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me gusta ser, en México decimos godín, ¿sí? Que es a cuando nos dedicamos a trabajar en una empresa con un horario fijo, y entonces yo me sentía sumamente cortada y coartada de mi libertad para poder ejercer lo que quisiera, para poder emprender algo distinto, hasta hacer ejercicio. Y entonces, yo no sabía lo que era coaching, pero Mm. hoy siento que es una herramienta básica para nuestras vidas, y a mi hija yo de verdad le invitaría en algún momento a tomar coaching, porque creo que todo esto comienza desde muy niña, cuando a los 5 años tal vez yo me despertaba preguntándome sobre mí, ¿sí? Tal vez sueños que recuerdo que tenía, y entonces iba con mis papás y les decía: papá, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Quién soy? ¿Sí? Una pregunta existencialista, ¿quién soy? Y mis papás se quedaban como: wow, Carla, no sé, mi amor, mañana vamos con el sacerdote, vete a dormir, ¿no? Preguntas de una niña de 5 años que desafían a los padres. Y después, creo que la vida me fue poniendo experiencias en donde en algún momento puse un negocio después de la carrera universitaria, donde renuncio al mundo de las empresas, renuncio a una posición ya de gerencia a mis 23 años, y la verdad es que pues económicamente era muy atractiva la propuesta, pero a mi alma no le llamaba la atención estar en un lugar donde sintiera tanta presión y tanto tema de horario. Y hay gente que le fascina eso, ¿sí? Yo sé que no soy para estar detrás de una oficina o en una computadora. Hoy lo vivo así, pero desde otro lugar, porque me la paso en Zoom, ¿verdad? Entonces, cuando me encuentro en un quiebre en mi vida, es cuando conozco lo que es coaching. Y una gran distinción que quiero hacer en el mundo del coaching es con los entrenamientos de transformación, que ocupan otras herramientas, y ahí es donde yo inicio, Tomás, en donde el primer paso fue mi propia búsqueda interna para poder generar bienestar en mi vida,
y creo en la mejora. Entonces decía, ¿cómo puedo estar mejor de lo que estoy hoy? Así es como comienzo, Tomás. Claro, no, increíble la historia y sigue un patrón común que me llega de quienes les va muy bien por este camino más independiente, fuera de estar empleado con un puesto de gerencia, una posición ahí más arriba en su trabajo en el día a día. Es un poco la historia personal, cómo la búsqueda o el trauma que sufrieron o eso los llevó a estudiar más de lo que les llamaba más la atención y escoger ese camino. Por el lado contrario, también creo que hay gran parte de las personas que sí, claro, les gustaría estar empleados, estar en la estabilidad y todo eso, pero en ese mismo grupo que está empleado hay personas que tienen ese miedo o esa duda de como si realmente voy a poder vivir de esto, que si les llena el alma lo que hacen, ofrecer servicios de nutrición, de terapias, etcétera, etcétera. Y simplemente se quedan ahí con la duda. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería mi vida así? Entonces como que me encantaría de tu perspectiva también de como coach y también de la experiencia personal, cómo empezar a dar los primeros pasos, a ver si realmente uno puede superarlo, combatir estas creencias limitantes de que no hay suficiente dinero en esto, no voy a poder vivir de tal manera. Ay, creo que, como dijiste, ¿no? Desde los traumas, desde las heridas, desde los miedos más grandes que una persona puede, a los cuales se puede enfrentar una persona, ¿no? Y podemos tener muchas creencias limitantes en relación a esto. Y creo que el primer paso es la convicción de querer lograr el cambio, ¿sí? No digo que sea fácil y pienso en toda la gente que también, incluso colegas o gente que de repente sabe que soy coach y estoy en una cena muy random, literal, así. Yo también soy coach, pero no he logrado generar lo que veo que tú has logrado, ¿no? Y entonces me volteo y digo, ay, gracias por el honor que me haces, pero claramente, pues no ha sido nada fácil. O sea, en algún momento me recuerdo a mí misma en el 2013 bajando las cortinas del negocio que tuve, que era un negocio de ensaladas que me encantaba. Yo decía que era como un hijo para mí. Y claro que entré en un pavor de qué va a pasar y cómo le voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a generar mi primer cliente? El primer cliente, Tomás, ¿no? Y de verdad es que cuando yo cuento mi experiencia, creo que fue mucho y ha sido mucho trabajo personal. A la fecha lo sigue siendo, porque creo que no somos Ferraris terminados y la transformación nunca termina, como dice Anthony Robbins, ¿no? En donde si haces un trabajo profundo contigo mismo o contigo misma, en este camino, voy a decir algo poderosísimo, pero creo que la vida te va mostrando el camino. Por eso te decía que hoy defino los procesos de transformación que hoy acompaño y desde hace mucho tiempo, pero hoy con más claridad, poder decir, da el primer paso y después lo demás es el camino. Y me encanta esa expresión y lo pongo en todos mis posts y en todo lo que publico en las redes porque no creo que haya una receta mágica para poder lograr el éxito. Y también creo que no hay éxito sin zonas de fracaso. Ajá. Y cuando digo fracaso, son esas zonas en donde sientes que eres un fracasado, ¿no? O lo que hoy se escucha como el síndrome del impostor. No soy tan bueno o tan buena como lo pienso, como la gente lo ve. Y en alguna certificación de MetaPNL, mi maestro me dijo, dime cinco de tus habilidades más grandes. Y no supe decirlas. Y entonces volteo con todo el mundo y le digo, ¿podrían decirle a Carla 5? Y salieron como 20, ¿no? Sin modestia, lo quiero decir desde un lugar que en verdad no me estaba yo reconociendo a mí misma y mucho menos valorándome. Y esos son también los regalos que el mismo proceso te va poniendo, porque llamémosle heridas, llamémosles traumas, llamémosle áreas de oportunidad, creencias limitantes, son aquellos espacios de dolor que para lograr lo que yo quiero en mi vida, yo requiero tocarlos y mirarlos, y entonces se convierten en tesoros. Y en ese momento no me creía lo suficientemente capaz para poder ni siquiera sostener necesidades básicas de alimentación, luz, servicios, ¿sí? O vivir sola, porque yo tenía más de 6 años, 7 años queriendo vivir sola y no sabía cómo independizarme. Y hablamos de independencia, porque estamos hablando de cómo te independizaste. Tan solo el dar el salto y salirme de casa de mis padres, creo que me costó muchísimo trabajo
porque me veía súper limitada en la capacidad de poder ofrecerle valor al mundo. Y por ahí yo empezaría. Sí, muy interesante la búsqueda de valor. ¿Cuáles son algunos de los primeros pasos cuando uno está buscando de cómo yo puedo aportarle valor al mundo? ¿Qué alternativas tengo, ya sea ir armando una audiencia que me siga, posteando, hacer un trabajo interno, de ver cuáles son mis creencias, qué, cuál sería como un mapa de ruta más o menos a mirar y a considerar para decir como ya voy a tomar ese primer paso? Porque el primer paso, por fácil que suene, es un paso, puede costar mucho por la cantidad de alternativas que uno tiene, lo que ve en otro lado, la experiencia del otro, de la otra. Entonces, como que, ¿qué alternativas les podrías dar a alguien que está en el camino? Fíjate que ahorita que te escucho, me recordaste una de las sesiones de hace rato, una sesión ejecutiva, que se tocan temas de vida, por supuesto. Y creo que tiene que ver con el propósito. El valor está en el propósito de aquello que crees que además te va a sostener cuando no tienes ganas de levantarte o cuando tienes miedo para pagar tus bills, ¿no? Tus recibos, ¿qué es aquello que te mueve como un core en tu vida? ¿Cuál sería eso que te va a mover? Ejemplo, a mí lo que me mueve es el bienestar. El bienestar, no me sentía bien. Y entonces escuchaba en el mundo posibilidades, que es otra de las cosas que me mueven a nivel Carla persona, ¿sí? Es como si como si fuera tu columna vertebral. ¿Qué es en lo que creo? En las posibilidades. El coaching lo define con mucho más claridad y creo que por eso me pude alinear hacia allá y no solamente trabajar la energía o los ángeles, porque también me decían, ¿por qué no te formas como geloterapeuta? Yo decía, no, porque quiero algo que sea mucho más tangible. Y entonces, ¿por qué no te formas también como lectora de registros solamente y te enfocas y te especializas en registros akáshicos? No, porque ¿de qué me sirve saber la información de mis vidas pasadas si no las puedo aplicar en esta vida? ¿Sí? Entonces, el coaching lo que hace es moverte hacia la acción y a diseñar futuro. Si hoy estoy aquí, ¿cómo podría estar mejor? Y lo que me movió en ese momento, que creo que ese es el primer paso, encontrar lo que a ti te mueve. Ejemplo, si la plataforma, ¿no? Es un recurso que le puede mover y dar a la gente algo de valor. El coaching, para mí, lo que te provee es bienestar en tu vida y a eso me dedico, a hacer acompañamientos de transformación hacia la paz interna, la plenitud y la abundancia. Cosas que probablemente yo tuve que aprender en relación a mí, a mi experiencia y a mi vida. Entonces, creo que lo primero es como aquella persona que vende sartenes carísimos, ¿sí? Que no pagarías, pero para esa persona está tan convencida del producto que entonces las vende, porque le encuentra valor a aquella oferta que está haciendo. Entonces, el primer paso para mí es encontrarle valor a lo que estás dispuesta, que es aquello que te genera esa convicción de llegar y decirte, hey, yo te vendo esto y es una solución para tu vida. Y aunque en ese momento no lo lograba ver, o sea, hoy te lo puedo contar así, pero estaba tan metida en situaciones de mi vida y que eran necesarias, eran máximas para mi crecimiento y transformación, porque vas dando saltos cuánticos también como coach. En ese momento, lo único que me sostenía, porque podía estar viviendo una situación sumamente dolorosa y podía estar de verdad como inerte y en inacción, aunque un coach te mueve por la acción, pero fue todo ese trabajo en el que podía estar tal vez 2 horas como ratoncito, ¿no? En mi mente, haciendo entrenamientos, cambiando mi mindset para después salir y decir, esto va por mi compromiso y mi propósito con el ser de alguien más. Entonces, algo que a mí me mueve muchísimo es el compromiso del bienestar de alguien más. Entonces, en lugar de pensarlo como alguien en algún momento me decía, Carla, pero eso no sería ponerte en segundo lugar. No, al contrario, lo usaba como la fuerza que daba aquello en lo que yo quería ofrecerle valor al otro. Y entonces tu confianza depositada en un proceso me movía muchísimo. Y a mí la confianza es algo que me mueve para poderle ofrecer valor a la vida de alguien más hacia el bienestar. Mm. Ahora que lo estáis mencionando, que estáis en esta ruedita de hámster en tus pensamientos y por alguna razón llegué a que, por ejemplo, educarse, invertir en cursos, especializaciones, etcétera, también puede un poco distraerte.
yo sé que tú en el pasado y por tus años de estudio y distintos componentes que hacen tu coaching, te has tenido que le has dedicado mucho tiempo al estudio. ¿Cómo fuiste balanceando el estoy aprendiendo con hacer algo? Porque, o sea, no te pagan por aprender, de hecho uno paga por aprender, es el valor que te está entregando a ti, a seguir especializándote mientras vas creciendo. ¿Cómo fue un poco ese de como no me puedo quedar en la pausa, tengo que estar activa en esto y dedicarle 60% de mi tiempo a ser coach, 40% a aprender y así creciéndolo y balanceándolo? ¿Cómo ha sido ese equilibrio? Eh, ¿cómo lo ves eso como una inversión tanto monetaria como de tiempo para el servicio final que está entregando? Nunca lo sentí desbalanceado entre, entre lo que ofrecía y el estudio, pero en donde sí, que es algo que busco mucho en mi vida, es el balance con otros aspectos de mi vida. Ejemplo, la pareja, ejemplo, la familia, hoy la maternidad, que en ese momento no estaba en mis planes, ¿sí? Pero sí recuerdo que le dediqué muchísima inversión en donde yo pudiera disfrutar que estaba aprendiendo. Y que esa inversión, o sea, yo prefería claramente por elección propia estar en un entrenamiento. De hecho, mis 30 años los cumplí en una certificación de PNL en la ciudad de Querétaro. Y fueron 8 días en los que cuando alguien me dijo, oye, pero es tu cumpleaños y tu cumpleaños número 30, ¿cómo vas a estar estudiando? ¿Cómo vas a estar encerrada ahí? Y fue uno de los mejores cumpleaños que he vivido, con gente nueva, con un pastelito que me ofrecieron, me acuerdo perfecto, el video que pusieron, o sea, el balance estuvo mucho en negociar conmigo y con mis prioridades. Saber elegir que eso también era para mí y que eso que estaba eligiendo estaba enalteciendo el futuro que todavía no sabía cómo iba a ser. Porque de verdad no lo veía, ni siquiera lo veía. Es más, yo creo que no hay nadie que te pueda leer realmente el futuro, ¿sí? Ujú. Pero lo que sí sabía es que en una parte de mi alma estaba diseñando ese futuro que yo quería. Entonces, hay una parte de fe, que también en el camino aprendí a desarrollar la fe y no la fe religiosa que nos, ¿no? Que cuento una historia con mi papá que le decía, papá, ¿pero qué es la fe? Y mi papá me dijo, mijo, pero ¿por qué me preguntas eso si no sé cómo responderte? Porque creo que mi papá ha sido un ser, de verdad, un ser con un alto nivel de fe. O sea, no sé si la fe tenga niveles o no, pero de verdad no sabría cómo definir el que mi papá ha sido alguien con la gran firmeza en la fe. Y a mí me faltaba mucho eso. Entonces, el balance lo encontraba más en saber que estaba dispuesta a renunciar incluso un año, todo un año, no me compré absolutamente nada, ni una blusa, porque tenía ya algo prorrateado. Y cuando me di cuenta dije, mira, lo logré. Sí, logré vivir un año y todo un año no me compré una sola blusa. De verdad no me lo compraba porque eran más mis prioridades. Entonces, el balance y el equilibrio lo puse más con la gente a mi alrededor. Y sí hubo muchas reuniones que tal vez falté porque ese año lo comprometí completamente al estudio. Y entonces creo que de ahí la gente solita iba llegando, los resultados en los procesos. Yo he crecido y así lo defino, porque hoy se escucha mucho las redes. Hoy las redes ayudan muchísimo, ¿sí? Y de verdad no sé a cuánta gente le funciona y he visto, ya me han dicho, es que yo no vendo por redes, o sea, no vendo por redes. Y yo creo que las redes hoy son una extraordinaria herramienta para darte a conocer y la gente va llegando. Pero quitemos las redes por un momento y cómo crecía la gente antes. Y seguimos creciendo, de boca en boca. Yo he crecido por recomendación de la gente. Entonces, es cómo puedes compartir una rebanada de tu pastel. Y creo que lo que iba aprendiendo, lo principal era ponerlo en práctica en mí. Y todas las herramientas que a la fecha utilizo son herramientas que yo misma he probado. Y entonces, para mí es un acto de congruencia. Y si hay congruencia, entonces va a haber resonancia en el exterior. Si toda la resonancia viene del interior al exterior. Y creo que es la única receta de verdad mágica, ¿sí? En el que por arte de magia las cosas se van transformando y se van moviendo. Y hoy, que es cada año yo me sigo preparando porque creo que invertir en uno mismo es la mejor inversión que podemos tener, además del terreno, las tierras, ¿no? En bienes inmuebles.
creo que, uno, yo sigo tomando coaching y tengo mentorías de coaching. Y si tengo algún caso o algún proyecto con una empresa en donde yo misma como coach me veo demasiado desafiada, lo llevo a una conversación para poder tener claridad. Y entonces, hoy realmente mi desafío, y es la primera vez que me veo preguntándome cómo puedo balancear, es mi vida de maternidad con mi profesión. Porque creo que es un chip que tengo integrado desde hace mucho tiempo como una elección de aprender. Si Carla no está aprendiendo, entonces empiezo a sentir como que mi energía se va estancando. Todos los días al menos leo una cosa de mi interés, ¿sí? Y si quiero enterarme de noticias o cosas más que también sirven, ¿sí? Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero lo que quiero decirte es el balance entre lo profesional y la congruencia y la coherencia que puedas tener con lo que estás invirtiendo, en algún punto va a haber resonancia en el exterior. Claro, lo que me razona acá es como el valor que uno crea con hacer estas inversiones, como que va en parte con distintos temas que se han ido tocando. O sea, uno tiene que tener ese momento de estudio, de aprenderlo, saber aplicarlo y tener la fe de que lo que uno está aprendiendo te va a dar ese mayor retorno a futuro. O sea, si uno aprende, aplica, como casi que por lógica debería estar entregando un mejor servicio. Entregar un mejor servicio, o sea, el invertir horas y dinero en que tú puedas entregar un mejor servicio, va a hacer que la persona con la cual estás tratando te refiera de boca en boca o te permita cobrar más. Y esas son dos formas de crecer cuando uno toma algún camino como por esta vía, llámese por siendo coach, siendo psicólogo, terapeuta, etcétera. O sea, si uno es capaz de invertir en uno mismo, que ahí estamos 100% de acuerdo, la mayor inversión o la mejor inversión que uno puede hacer es justamente en eso, en su equipo, su educación, sus certificaciones, su propio marketing, etcétera, va a poder entregar ese mejor servicio y debería estar con toda la tranquilidad y fe del mundo de que todo ese esfuerzo, si es genuino, va a tener el retorno y te va a ayudar. Así que ahí yo creo que de todas maneras se respondió la pregunta. Y te quería hablar un poco de lo que es la venta en redes, la venta como en general de los servicios. ¿Por qué es tan difícil venderse? Creo que eso en algún momento lo trabajé, porque cobrar nunca me ha resultado difícil. Porque creo que también hay una diferencia. Hay gente que te puede vender, pero le resulta difícil cobrar. Y en conclusión, esto tiene que ver con la conversación y el diálogo interno que tienes en relación a tu valor y valía. La gente cobramos en función de lo que creemos que vale nuestro trabajo. Y si es nuestro trabajo, en el fondo es cuánto valgo yo y mi servicio. Y entonces puedo confiar muchísimo en el producto, pero cuánto estoy confiando en el valor que yo puedo proveerle a ese otro. Y esto que te estoy contando y estoy contando, en realidad es después de muchos procesos de trabajo personal, en donde el tema central era el valor que yo tengo conmigo misma y cómo me veo frente al mundo. Y ahí entran temas como heridas de la infancia, los traumas que mencionabas, ¿sí? Todas aquellas situaciones, experiencias, eventos y memorias que tengo que hacen una asonancia o chocan con mi propia percepción e imagen de valor, de cuánto valgo. Entonces, tengo muchos también conocidos, colegas, amigos, que no se atreven a dar ese paso porque es probable que no trabajó lo suficiente en su autovalor, ¿sí? Y entonces, aunque para mí podrían parecer extraordinarios también coaches, no se han atrevido a hacer un cambio incluso en su imagen, a mejorar su imagen. Hay una expresión que me gusta mucho y ahí la aprendí, que es: para ser hay que parecer. Si todavía no eres,
para ser hay que parecer. Si quiero ser un gran coach, ¿sí? No puedo llegar con mis peores trapos, como decimos en México, con mis peores trapos a una sesión. O voy a llegar con mi blusa rota, o cositas así que me van a hablar mucho más de la escasez que de la abundancia y plenitud en la que una persona puede vivir. Y hay gente que me diría, Carla, pero ¿qué tal que es su única blusa? Hijo de la mano, busca cómo puedas no parecer o parezcas todo menos eso, ¿sí? Porque creo que eso también habla, es la proyección también que nosotros podemos dar. Y decimos que la primera imagen nunca se olvida. Siempre queda una primera vez, una primera experiencia. Entonces, cuando una persona le está costando trabajo vender, y te lo digo desde también cuando en algún momento me costó mucho, 2019, a mí el mensaje de Instagram, ¿no? De unas personas me dijeron, métete a Instagram, me costaba mucho el miedo al rechazo. Entrarle al mundo de la cámara, hoy, bueno, pero era difícil, ¿no? Pero en su momento no sabe, yo sudaba, Tomás, o sea, de que me ponía frente a la cámara y ¿sabes qué es lo primero que empieza a hacer? Una persona con estas dudas, a juzgarme. Híjole, ya tengo la arruga por aquí. Ay, no, ya. Ay, no, ya. Yo gesticulo mucho, soy muy expresiva. Entonces, claro, cuando estaba hablando y estás viéndote a ti mismo, puta, ¿no? Es brutal. Entonces, sé que lo que he tenido que atravesar muchísimo en distintos ámbitos de mi vida es el miedo al rechazo. El cómo puedo ser amada y aceptada por mí misma antes de que por el mundo. 100%. Me recuerdo una historia de una psicóloga chilena que trabaja con nosotros en Chile, evidentemente, que ella siempre me cuenta de cómo salió de la universidad, empezó a postular a trabajo, no quedaba, y fue, me voy a ir por mi camino, voy a patar en cuadrado desde una para subir mi imagen, o sea, vengo con cero experiencia, pero me voy a creer el cuento de que tengo una agenda que envía recordatorios, me recibe los pagos, me hace las facturas, y como que eso también la empoderó muchísimo. O sea, esa inversión inicial de voy a ir a buscar la mejor blusa, voy a ir a ver cómo mejorar el equipo, cómo invertir en mí, te pega ese boost, es como ese empujoncito de decir como ya, sí, me la escribo un poco más. Y nada, concuerdo en el 100% en el que uno tiene que hacer eso. O sea, yo hasta el día de hoy sufro con la cámara, pero también se me ha resaltado mucho de que como gran parte de lo que hacemos nosotros es porque hay humanos. O sea, a pesar de ser una plataforma de tecnología donde podríamos subir fotos del producto, no lo hacemos, mostramos caras, queremos mostrar que somos humanos y todo eso. Y para eso obviamente tuve que hablar con un coach porque yo pasaba por lo mismo, que era como, me miraban la cámara. Tip número 1, no lo hagan así, haganlo con la cámara mirando y la pantalla es del otro lado. Pero también sumamente crítico y fue como, mira, en verdad, como que mi lógica fue, no veo a nadie más haciendo esto, como que soy el único valiente en hacerlo y tengo que hacerlo. Como que para que a nosotros nos vaya bien, como que sí hay que dar un paso adelante y voy a tener que hacer esta inversión de una hora con alguien, pasar la vergüenza después de mandárselo y decirle, mira, hice lo que me enseñaste, qué nota me pone, obviamente me critica, pero de ahí crezco también y da un ejemplo y nos ayuda y todo cambia. Así que, bueno, si me llevo algo de esto es que hay que dar ese primer paso y también hay que invertir tiempo, recursos, energía en dar todos esos pasitos y ojalá vestidos de la mejor manera posible. Ahí se puede interpretar como si uno tiene que usar algo que se vea bien o simplemente tener una cámara, un micrófono, algo para que su consulta, su negocio, su servicio dé ese toque un poquito más profesional que te va a ayudar a justamente crecer. Y si no, fake it until you make it. Literal. Si es Bueno. la única blusa que tuvieras y con esa vas a empezar, vale, haz lo que no se note. Que tomes esta postura, también esta valentía, porque es algo valiosísimo. Creo que hacer el primer paso, dar el primer paso es de valientes. Y esto me recuerda a una conversación de la semana pasada con la editora que me está acompañando a escribir mi libro. Y entonces yo, así con lágrimas en los ojos, le decía, es que esto me está abriendo muchísimos recuerdos de toda mi trayectoria. Y entonces me dijo, Carla, yo de este lado te puedo decir que para mí cada escritor es un valiente.
se me quedó grabadísimo, porque claro, es de valientes dar el primer paso y hacer lo que tal vez alguien más no está haciendo y que yo podría estarle ofreciendo al mundo, como cantidad de coaches hay, como cantidad de psicólogos hay, como cantidad de abogados hay, pero crecimos tanto en la cultura de la competencia y la comparación que nos perdemos de nuestra verdadera esencia. Y entonces yo comparto un podcast que se llama Más Esencia, Menos Apariencia, porque resuena conmigo, en el que en ese aparentar quiero asemejarme a un otro. Y entonces me di cuenta que es seguro, 100% seguro, que no haya otra coach como yo que ofrezca lo que yo ofrezco. Y que yo no puedo ser ese otro coach, que puede ser un extraordinario coach en imagen o en ventas o ¿no? en otra especialidad. Y que nadie hace coaching de vida como Carla. Y entonces hay un libro de un autor también coach, Leonardo Walk, que habla mucho sobre, es que en el coaching es, ¿qué haces? ¿Coaching de vida? ¿Coaching ontológico? ¿O coaching qué? ¿No? Y entonces a mí me hizo mucho sentido, porque en ese momento justo está mucho estas como, dime que eres coach ontológico y entonces eres mejor, ¿no? O dime que eres de este estilo de coaching y entonces vas a ser mejor. Y él decía, cuando me preguntaban eso, entonces dije, yo hago coaching walkoniano, ¿no? De Leonardo Walk. Y entonces dije, claro, ahí fue como un pum, grábate esto, Carla. No hay otra coach como tú. No hay otra persona que pueda acompañar, porque en el diálogo interno que nos critica tanto, porque nos autocriticamos, esa voz interna que nos critica, pues nos va limitando. Y entonces hay veces que estoy, o estaba, ¿no? Ahora me pasa muchísimo menos, pero cuando me siento en un desafío, en una conversación, empieza ese gusanito que le digo, hey, ya te caché, cállate, ¿no? Y callo esa voz que me estaría separando y alejando de todo aquello que podría proveerle en esa conversación. Y tal vez para mí esa conversación tuvo un sentido que para la otra persona, wow, Carla, que me quedé pensando y me grabé esto cuando conversamos esto y tal, y me di cuenta de esto y tomó conciencia. Y luego me doy cuenta y digo, ay, qué duras puedo ser conmigo misma, ¿no? Qué duros somos con nosotros mismos cuando nos estamos criticando, y tal vez el resultado fue mucho mejor de lo que nosotros mismos nos habíamos dado cuenta y lo valoramos. Bueno, Carla, yo creo que no hay mejor cierre que... Así que muchas gracias por tu tiempo, compartir tu historia, tu experiencia. ¿Dónde te puede encontrar la gente? O sea, estar ahí pendientes del libro que va a salir en un futuro cercano, de poder hacer coaching. ¿Hacia dónde quieres que los dirijamos? Gracias. En todas mis redes estoy como Coach Carla Rodríguez. Coach se escribe C-O-A, porque mucha gente lo escribe con U, pero es con A, Coach, Carla con K y Rodríguez. En Instagram, en Facebook, YouTube, en LinkedIn también y en Twitter, en Telegram, en todos lados me encuentras así, Coach Carla Rodríguez. Y estoy en la Ciudad de México, también creo que esto es importante porque esta plataforma encuadrada es internacional y eso me encanta. También tengo gente y clientes en todo el mundo y esto me va a ayudar muchísimo, así que Tomás, muchísimas gracias por este espacio. Les deseo más éxito y me encanta estar trabajando contigo.